Alerta de la ONU sobre derechos humanos en Colombia. En su informe anual, el organismo confirmó 72 masacres y advierte sobre el reclutamiento forzado de menores. Karen, buenas noches. ¿Cuáles son las cifras que más preocupan a nivel internacional? Hola Armando, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Pues mire, durante el 2024 se lograron verificar 216 casos, es decir, 118 niños, 86 niñas y 12 sin verificación y sin confirmación de género. ¿Esto qué quiere decir? Que las cifras son alarmantes con respecto a las entregadas en el año 2023. El delegado de Derechos Humanos de la ONU aquí en Colombia alertó sobre estas cifras que además preocupan, no solamente por la cantidad que acabo de mencionar, sino porque el 58% de las víctimas pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. Se está comprometiendo el futuro de esta nación. Además, el reclutamiento, el uso, utilización de niñas, niños, adolescentes entraña múltiples violaciones, y entre ellas amenazas, tortura, violencia sexual. Y muchas de las razones que explican, o algunas de las razones que explican por qué no se denuncian y hay un subregistro, es porque las familias o los mismos niños, si alguna vez regresan a sus hogares, están bajo constante amenaza de los mismos grupos que siguen estando presentes en el territorio. Y escuchen esto, porque si las cifras de la ONU eran preocupantes, las que entrega la Defensoría del Pueblo son aún más, porque según la Defensoría del Pueblo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 fueron víctimas de este flagelo 409 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 51% son indígenas y el 6% afrocolombianos. Y los grupos responsables son 162 casos, se le atribuyen a las disidencias sin especificar, y 135 al Estado Mayor Central de las FARC. Y si lo aterrizamos a nuestra región, el departamento del Cauca lidera la lista con este número de territorios con mayor número de casos de reclutamiento, con 300 menores. En el Valle del Cauca se presentaron 18 casos y en Nariño 10. Y a propósito de derechos humanos, se está desarrollando en Ginebra, en Suiza, se lleva a cabo la edición número 58 del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo en el que Colombia es miembro de la Asamblea General por primera vez en la historia. Ahí la canciller Laura Sarabia habló sobre la migración. En su discurso expresó que el Consejo tiene la responsabilidad de proteger a los migrantes y que en todos los rincones del mundo el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derecho. Ser migrante no es ser un criminal. El trato digno a las personas migrantes es una responsabilidad de los estados, no es una opción. Y ese es el reto que enfrentamos hoy como estados y que nos convoca aquí. ¿Cómo garantizamos que los países receptores de migrantes respeten, o mejor aún, respetemos los derechos humanos? Colombia puede ser un ejemplo en esta coyuntura. Mi país ha tenido que enfrentar durante años múltiples desafíos migratorios y hemos adoptado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante.